Muy buenas, gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un video épico y es cuando los ángeles oscuros finalmente aniquilan a la legión de los amos de la noche. Intro y comenzamos. Humans die easily to the killing blow. Muy bien, fuente y contexto. La fuente es el libro 9 de Herejía de Horus, Crusade, The Forge World. Y el contexto. En el anterior video de la Cruzada de Tramas, les había contado cómo los Ángeles Oscuros habían devastado a los Amos de la Noche en la batalla de Sheol 9, y cómo su primarca Conrad Kurz había caído en coma luego de su enfrentamiento contra su hermano, el primarca Lionel Johnson. Pero, a pesar de la derrota devastadora, los Amos de la Noche, como legión, todavía seguían existiendo, en un estado de extrema debilidad. Su otrora poderosa flota destrozada. Pero, como legión, repito, seguían existiendo, parecido a cómo le pasó a sus primos, algunos dirían, hermanos, de la Guardia del Cuervo. La Guardia del Cuervo, luego de Hitman 5, todavía existía como legión, completamente debilitada, con números muy pequeños, pero al mando de su primarca Corvus Corax, hizo algunas acciones en la periferia de las grandes batallas en contra de las fuerzas del Señor de la Guerra. Aunque no fue muy relevante, Corvus Corax y su legión siguieron participando de manera activa en la guerra, haciendo cosas. E incluso, a pesar de su debilidad, a pesar de los pocos que eran, pudieron hacer algo importante, como fue salvar a Leman Russ cuando estuvo a punto de ser asesinado por las fuerzas de Horus. Entonces ahí tenemos algo importante que hizo la Guardia del Cuervo a pesar de todo lo destrozada que había quedado después de Hitman 5. Eso pudo haber pasado con los Amos de la Noche y se pudieron haber recuperado un poco de esta derrota tan terrible y causar problemas. Ser un peligro. Quizás no ya la gran amenaza que habían sido hasta ahora, pero causar problemas. Problemas importantes. Pero su enemigo es Lionel Johnson y los Ángeles Oscuros, que no dejarán escapar a su presa. Voy a pasarles a leer el extracto. Una legión desgarrada, escrito en las vastas nubes de escombros que giraban en la órbita de Sheol 9, y con los cadáveres amontonados en su superficie, estaba el final definitivo de la Cruzada de Tramas. Más de 3 años de sangre y muerte habían traído tanto a leales como a traidores a este oscuro lugar. No hubo desfile victorioso ni laureles para sus héroes, solo los puestos vacíos en sus filas. Para los Amos de la Noche parecía la sentencia de muerte de su legión, pues casi una cuarta parte de los que habían sobrevivido a la guerra hasta ese momento yacían muertos en la superficie de Sheol 9, y la antaño gran flota de la octava legión estaba reducida a una sombra de lo que fue. El acechante nocturno se erguía como el emblema mismo de su legión, pues, aunque vivía, sus heridas eran tan graves que todos los que lo contemplaban hablaban de él como si estuviera muerto. La mitad de su destrozada legión temía de que nunca volviera a levantarse, y la otra mitad, culpándolo por su manía a su propia humillación, esperaba que así fuera. Imitando a su primarca, la legión de los Amos de la Noche fue herida de muerte, y sus guerreros se encontraban al borde de su propia guerra civil. Sin la amenaza de la ira del acechante nocturno, a muchos de los señores de la guerra de la legión les parecía poco razonable continuar la guerra de Horus cuando podían, en cambio, ocuparse de su propia diversión. Si esto se hubiera dejado agravar, es probable que los Amos de la Noche hubieran dejado de existir como un ejército cohesionado, destinado a desintegrarse en partidas errantes de piratas y saqueadores. Sebatar y los Atramentar llevaron la muerte a los suyos, librando una guerra corta y brutal para restaurar la unidad y el propósito de la legión rota. Tras tomar el poder y establecer un nuevo consejo para liderar la legión, Sebatar permitió que quienes no podían servir a sus nuevos amos de la noche se escabulleran entre las sombras del sector Tramas, mientras él reunía a los últimos supervivientes en la pequeña e insignificante estrella de Ketesh.
Aquí los amos de la noche sufrirían la humillación final de su larga batalla contra los ángeles oscuros. Tras reunir a los supervivientes de la flota, llamando a las naves desde los puntos de concentración de Irkesh, Taur y otras estrellas, los amos de la noche habían pensado en obtener un breve respiro. Pero no fue así. Justo cuando los amos de la noche se preparaban para partir de la franja oriental, los ángeles oscuros los atacaron una vez más. Esto no podía llamarse batalla, pues la primera legión superaba en número a sus presas con creces, y los habían sorprendido de una forma tan completa que no se trataba de si reclamarían la victoria, sino de cuántas naves traidoras lograrían escapar a la masacre. Una vez más, el factor decisivo serían las impredecibles acciones de Konrad Kurz, quien, tras despertar de su letargo a bordo del Excruciator, mientras los amos de la noche luchaban por escapar, ordenó un último asalto de abordaje contra la nave insignia de los Ángeles Oscuros. Fue un esfuerzo inútil y condenado al fracaso, la manifestación del rencor amargo y suicida del acechante nocturno, y le costaría caro a su legión. De los más de 100.000 guerreros de la octava legión que habían entrado al conflicto, menos de 60.000 escaparían de la emboscada de Sheol 9, con el propio acechante nocturno contándose entre los caídos, visto por última vez luchando contra el león a bordo de la Razón Invencible junto a Sevatar y el Atramentar. Era el final de la octava legión, el último aliento de los guerreros que habían ganado la Gran Cruzada solo para liberarse de sus ataduras, de sus restricciones, y el comienzo de algo mucho más oscuro. Por tramas y sus mundos destrozados no se podía hacer nada. Cualquier tipo de remordimiento era como una locura para el león. Habían sido arruinados por la causa del imperio, un sacrificio más ofrecido por un futuro que el emperador había prometido a sus hijos, y ya no tenía valor en la guerra contra Horus. Así que el león partió, ni triunfante ni derrotado, sino con un frágil orgullo por haber irrumpido una vez más con la primera legión en las fauces del infierno y haber emergido ensangrentado pero intacto. Si esta rebelión iba a ser la prueba final de su determinación, la afrontaría de frente. Demostraría ser mejor que aquellos de sus hermanos que habían sucumbido a sus propios deseos y odios egoístas. Por su propia mano se salvaría el imperio, y no toleraría a nadie que buscara su fin, por el bien de sus propios sacrificios y el deber que le había encomendado el propio emperador. Desde la destrozada Tramas, el león viró sus naves, no hacia la lejana Terra, aún envuelta en tormentas de disformidad, sino hacia Ultramar y su hermano Gilliman, pues le llevaban terribles rumores de Tigrus. Hablaban de destrucción y muerte, de la traición de los devoradores de mundos y los portadores de la palabra, y de un nuevo estandarte alzado entre las ruinas de su imperio. Un rebelde ya se había alzado y caería a manos del león, y si otro se atrevía a alzarse, correría la misma suerte. Los ángeles oscuros partieron de Tramas en plena formación de batalla, con las armas preparadas y las espadas afiladas. Fijaron sus rumbos con una nueva baliza hacia un singular destino: el Imperio Secundus. Y terminamos, y así fue como los Amos de la Noche dejaron de existir como legión. Este libro nos trae importantísimos datos sobre los Amos de la Noche al principio de la herejía de Horus, porque nos dice que empezaron esta guerra con los Ángeles Oscuros con 100.000 astartes, una fuerza enorme. Los Amos de la Noche eran una de las fuerzas traidoras más grandes al inicio de la herejía de Horus, porque, como recuerda Konrad Kurz en su libro, prácticamente nadie de los Amos de la Noche fue leal, todos fueron traidores, y esto es algo que Konrad Kurz desprecia, porque a pesar de que él es un traidor y está sumido en la locura, él piensa, él siente que lo que hace está mal. Él ha aceptado la locura, él ha aceptado que es un monstruo, pero se odia a sí mismo y odia que sus hijos sean unos psicópatas que disfruten hacer todas las maldades que hacen. Por eso él odia muchísimo a su propia legión y se odia muchísimo a él mismo. Pero acá nos dicen que después de la batalla de Sheol 9 quedaban menos de 60.000 Amos de la Noche.
Pero aunque 60.000 amos de la noche, o menos de 60.000, pongamos entre 60.000 y 50.000, fuera un número muy importante todavía de Astartes, lo que habían perdido de manera tremenda fueron sus naves, su otrora poderosa flota. Ahora la flota de los Amos de la Noche era una sombra de lo que fue. Y esto es importante porque, a pesar de que los Amos de la Noche todavía conservaran un número importante de Astartes, si no tenés flota para transportarlos, es lo mismo que nada. Van a quedar varados en esos planetas. Y a pesar de todo eso, trató Sevatar de más o menos mantener unida a la Legión. Pero, desgraciadamente para los Amos de la Noche, llegan los Ángeles Oscuros. Y en la batalla de Ketesh, la Legión por fin es destruida. En el último intento de ataque en contra de la Razón Invencible es cuando se despierta Konrad Kurz y pelea contra Lionel Johnson y, bueno, queda atrapado en la Razón Invencible y va a llegar a Ultramar. Yo tengo videos sobre eso, la pelea final entre Konrad Kurz y Lionel Johnson en Ultramar. Voy a dejar en el comentario fijado esa pelea, el video donde la cuento, que es un muy buen video. Pero bueno, acá es donde definitivamente los Amos de la Noche son destruidos. Y nos dice que esto ni fue batalla. Tal era la diferencia entre los Ángeles Oscuros y los Amos de la Noche, que lo único que había que ver no era cuántos eran destruidos, sino cuántos lograban escapar. Iban a quedar muy pocos Amos de la Noche después de esta última devastación. Tremendo, tremendo. Y bueno, ahí vemos cómo Lionel Johnson, después de destruir a los Amos de la Noche, decide ir a Ultramar porque empezó a escuchar rumores sobre lo que está pasando allí, y ahí se producirá, como ya dije, la pelea final entre Lion y Konrad Kurz, que, repito, estará en un comentario fijado el video. Espero que les haya gustado y, como siempre les digo, por favor denle like y suscríbanse. Adiós.